a raíz de una trampa más que le plantearon al Señor Jesús sus enemigos públicos, viene a nosotros esta hermosa y profunda enseñanza. Comienza el texto de hoy recordando que Jesús había dejado callados a los saduceos que no creían en la existencia de otra vida después de la muerte. Vienen ahora a plantearle una pregunta complicada. El punto es, de los 614 mandamientos de la ley de Moisés, ¿cuál es el más importante? Las escuelas de los maestros judíos se dividían justamente en la respuesta que daban a esa pregunta. Y así quedaba la persona exhibida como alguien que de veras sabía o no sabía, y ya te ubicaban en una línea específica. Nunca se imaginaron esta revolucionaria y profunda respuesta que Dios les da a través de su Hijo eterno, que sintetiza todo el montón de mandamientos que tenían que cumplir las personas de aquellos tiempos. Era una ley, la ley de Moisés o ley mosaica, que tiranizaba la vida de las personas y tenían que cuidarse muy bien de no incumplir uno de esos pequeños mandamientos en la comida, en la bebida, en la limpieza, en la visita, en los viajes, en tanta cosa que hay que hacer, porque entonces incurrías ya en impureza y tenías que ir a presentarte al templo para pagar tu ofrenda. Naturalmente la trampa está tendida, al igual que el domingo pasado, para que tomando partido por un lado o por otro, la gente te minimice y se dé cuenta de veras quién eres y no ponga tanta expectativa en tu persona. Fíjense la respuesta de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí está el primero y principal. Y lo que hace Jesús es pegarle el otro mandamiento al que Jesús califica de semejante. El otro es semejante a este. Amarás a tu prójimo, dice el texto original en el hebreo, que es como tú mismo, que es otro yo para ti. Ahí está, dice, sintetizada toda la ley, todos los mandamientos. Para comprender esa profunda enseñanza, hermanos, planteémonos primero un par de preguntas y tratémoslas de responder. Primero, ¿qué es un mandamiento? Un mandamiento es una prescripción, una norma que busca cuidar algo que es importante. Si ustedes se fijan, desde los 10 mandamientos hasta todos los mandamientos que tiene la ley cristiana, el punto es cuidar algo importante. Justo como las prescripciones que nos enseñaron en casa. ¿Por qué tenemos que saludar? ¿Por qué tenemos que pedir permiso para pasar? ¿Por qué tenemos que despedirnos? ¿Por qué tenemos que agradecer? Si se fijan, no es simplemente hacer por hacer. Es hacer por conseguir y cuidar algo más. El trato a las personas, el respeto que debemos a su dignidad, la gratitud que debemos tenerles cuando nos dan algo. Eso es lo que se está siempre cuidando con los mandamientos, y aquí naturalmente es también el caso. Hay mandamientos porque hay asuntos humanos muy valiosos que hay que cuidar, y los mandamientos no son simplemente, como los han puesto de manera torpe tantos hombres en la historia, limitantes de mi libertad, obligaciones que me imponen, castigos que Dios me promete dar si no los cumplo.
Un mandamiento es una norma para la vida. Así como vemos en el tráfico, en las carreteras, que hay signos que te indican, por ejemplo, que a continuación la carretera tomará a la derecha. Es tanto como molestarse porque haya signos carreteros. Los hay porque cuidan algo mayor, que no nos vaya a pasar un percance. Quien se pone a pensar que los mandamientos obstruyen la libertad, se parecería a alguien que dijera: ¿por qué tengo que llevar el carro a la derecha si yo lo quiero dar a la izquierda? ¿Qué importa? Pues da vuelta para donde quieras, pero te conviene hacerlo para donde está mandado. Así son los mandamientos, cuidan en nosotros asuntos importantes. ¿Por qué hay tantos mandamientos? ¿Por qué en el pueblo judío? Esa sería la segunda pregunta. Había hasta 614 mandamientos. Pues fíjense, hermanos, cuántas acciones, ambientes, situaciones tiene la vida humana. Desde el trato con los demás, el comer, el beber, el celebrar, el trabajar, el descansar, el casarse, el vivir, el morir, el sepultar. Hay tantas acciones que tienen que normarse. Y las normamos aprendiendo de las generaciones pasadas que han hecho experiencias valiosas al respecto y nos entregan, de allí el nombre tradición, nos entregan la tradición moral que les ayudó a vivir bien. Por eso hay tantos mandamientos, porque hay muchos asuntos humanos, pero el Señor Jesús se concentra en dos que son como el núcleo inspirador de todo eso que llamamos moral cristiana, es decir, nuestra manera de vivir en el mundo en medio de los demás. ¿Cuáles son los cimientos de todo el enorme edificio moral de un cristiano? El Señor lo pone con toda claridad: el amor a Dios y el amor al prójimo, que es como tú mismo. Ahí está todo cimentado. Los demás mandamientos van a ser siempre desdoblaciones de estos dos mandamientos primeros y principales. ¿Por qué tengo que amar a Dios de esa manera tan intensa, tan exclusiva y tan absoluta que Dios nos dice a través de su Hijo? Amarlo con todo el corazón, ni siquiera con medio ni con una parte, con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Tres dimensiones del ser humano. El corazón es la interioridad, el alma es eso que nos da vida espiritual, la mente es la razón que nos ayuda a pensar. Dios es el autor de la vida, queridos hermanos, a Él le debemos todo lo bueno que tenemos, incluyendo nuestros seres queridos. La gratitud de nuestro amor es fundamental para que la persona esté bien. Hay un dicho coloquial muy curioso, pero muy verdadero: el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. Cuando tu corazón no se lo das todo a Dios, a algo se lo vas a dar. Y ahí está el problema de esa esquizofrenia actual que vive el hombre de hoy. Idolatriza o idolatra a las criaturas, minimiza al Creador, y termina uno siendo esclavo de las cosas, siendo que uno estaba llamado a ser Señor del universo, regir, dominar en el mundo. Así está en la primera página de la Biblia: sometan todo, porque ustedes son imagen y semejanza mía. Y terminamos sometiéndonos voluntariamente a tanta cosa, a tanta criatura que toma el puesto que le corresponde en nuestro corazón solo a Dios. Cuando el corazón, por el contrario, está puesto completamente en Dios, todo encuentra su sitio, todo encuentra su perspectiva. Y entonces comienzo a tener la inspiración suficiente para amar a mis hermanos.
Miren entonces que en los dos mandamientos, queridos hermanos, aparece el verbo amar, porque para eso fuimos hechos. El ser humano podrá trabajar, podrá pensar, podrá tender una mano, podrá entretenerse, podrá hacer tanta cosa, pero para lo que está esencialmente creado por Dios es para el amor. Y cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, la persona tiene su vida en su sitio, los pies puestos en la tierra, todo encuentra su sitio, su lugar. Su vida se ordena en vez de que se desordene. La Biblia insiste mucho en el desorden egoísta del hombre. Dios le puso un orden a este mundo y nos lo puso en el corazón. Cuando el corazón se adscribe, se ajusta a ese orden, el corazón de la persona está feliz. Cuando el corazón no se adscribe, no se ajusta a ese orden, comienza la infelicidad, la insatisfacción. Allá en Roma hay una famosa capilla donde San Ignacio de Loyola celebraba la misa, y arriba de esa capilla está el convento primero que tuvieron los jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola. Y hay un refractario, como se le llamaba antes, el comedor, pintado por un gran artista en tiempos de San Ignacio. Y resulta ser que por donde quiera que ustedes vean ese refractario, las figuras que aparecen en las paredes y en el techo están completamente deformes y dan incluso un mal aspecto. Parece que pintó a alguien que no tenía sentido de la proporción. Pero hay en el pasillo un sitio central que tiene el signo de Cristo, y es un círculo con las letras de Cristo. Si el espectador se va y se para ahí, todo se ve perfecto y las figuras brillan y resaltan. Vean qué hermosa catequesis. Si tu vida está puesta en esos mandamientos, si tu corazón ama a Dios y al prójimo como a ti mismo, todo en la vida se ve proporcionado y hermoso. Cambia de sitio, asienta tu vida en otro lugar y se va a deformar tu visión, se va a deformar tu mundo. La invitación es a recordar eso. Cristo es nuestra roca. Lo que Él nos dice, nos lo dice para nuestra conveniencia. Amar a Dios de esa manera y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos es la clave de la verdadera felicidad. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Pongámonos de pie.